Buenas tardes a todos. Comenzamos en 30 segundos. Mientras tanto, por favor, como es habitual, ¿alguien me confirma que el sonido está bien y que la imagen de la diapositiva se ve bien? Sí, Pablo, todo bien. Gracias, Santiago. Bueno, 4 ya. Entonces, de nuevo, buenas tardes para todos. Retomamos nuestra presentación sobre análisis de ciclo de vida formal, entre comillas. Formal porque, pues, de algún modo, los parámetros y el contexto que estamos describiendo es el que está normalizado, principalmente en la norma ISO 14000, la serie 40 de la ISO 14000, 14040 y de ahí en adelante hasta la 48, creo que es quizás la última de la serie, ya no recuerdo, pero en fin, son esas las normas o subnormas relacionadas con ciclo de vida. Y creo que estábamos discutiendo algunas de las palabras claves en la terminología, algunas de la terminología clave en el análisis de ciclo de vida. Y esta tabla creo que ayuda pues a ver esos parámetros, esas categorías y entender cómo se encadenan con las demás. Y además hay información sobre qué es obligatorio o no en la norma. Entonces retomo pues la presentación de la tabla, donde hay una división entre el inventario de ciclo de vida, que es el LCI, y que correspondería a la etapa 2 en la metodología de ciclo de vida, y luego lo que está en azul corresponde a la etapa 3 de la metodología de ciclo de vida, que es el análisis de impactos en el ciclo de vida, ¿de acuerdo? LCI, por un lado, y LCIA en la segunda parte. Recuerden el capítulo 1, pues lo hemos descrito pues muy preliminarmente, pero creo que los elementos importantes están comentados. Es objetivo y alcance. El capítulo 2 o la etapa 2 en la metodología, el inventario, obligatorio, por supuesto. En la etapa 3 hay etapas obligatorias y otras opcionales y vamos a comentar esta, ya habíamos empezado. Y recuerden que la etapa 4 es interpretación o análisis y que es una etapa transversal. Siempre estamos analizando nuestras etapas de la metodología y planteándonos si debemos hacer cambios o no. Es un permanente, son iteraciones normalmente y varias normalmente, ¿de acuerdo? Durante un estudio de ciclo de vida. Entonces, retomo la tabla. El inventario, pues, es una lista de, podemos verlo como emisiones, aunque también en el inventario aparecen las entradas. Lo que ocurre es que en términos de impactos ambientales es lo que sale, lo que se acaba ligando con impacto muchas veces. Muchas veces, pero no siempre. Si yo, por ejemplo, tengo minerales, el solo hecho de que tenga una entrada o unos flujos de minerales específicos, ¿no? Con nombre propio, aquí estoy colocando palabra muy general, pero el solo hecho de que tenga minerales en la entrada de mi modelo, de mi proceso, del sistema que estoy analizando, es un impacto. Es un impacto porque estoy agotando las reservas o los recursos de un país. Lo mismo pasa, por ejemplo, con energía, particularmente la que es fósil, son fuentes o son recursos no renovables, entran al sistema y ahí haya un impacto que se puede analizar y establecer. El inventario es flujos, unidades. Habíamos dicho que no solamente son flujos, sino también que habría que aclarar a qué reservorio van. Entonces, si por ejemplo I3 es acidificación de aguas y no de suelos, estamos imaginándonos que estos, en este caso, gases, estarían disolviéndose de algún modo en las aguas y, por tanto, al definir el reservorio, los impactos también pues, son distintos, ¿de acuerdo? Los reservorios, el lugar a donde llegan las emisiones va a ser importante. Una vez tenemos los flujos, y lo comentábamos en la clase anterior, hemos definido
las categorías ambientales, los impactos ambientales que vamos a evaluar, podemos hacer la clasificación. Si yo ya tengo definido estos 8 impactos ambientales, entonces lo que me queda es coger el inventario y relacionar los flujos con la categoría en la que está impactando. A veces hay doble... No, ¿me escuchan bien? Perdón. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Vale, gracias. No, es que aquí en el teléfono me salí, pero bueno, creo que ya estoy de nuevo. Entonces, a veces hay flujos que le pegan a varias categorías y los modelos ambientales tendrán que resolver ese problema, pero eso ocurre. Hay que saber que eso puede ocurrir. Es decir, si un fluorocarbonado también impacta en categoría de calentamiento global, pues entonces estos clorofluorocarbonados van acá y también van al agujero en la capa de ozono. La diapositiva la siguen viendo. Disculpen la preguntadera, pero estoy como en un pozo negro. Listo, gracias. Gracias. Ah, ya sé lo que está pasando. Discúlpenme. Y arreglo esto en un segundo. Un segundito, por favor. Bueno, continúo. Entonces, hemos definido categorías ambientales, tenemos nuestro inventario, hacemos clasificación de esos flujos, esas emisiones, a qué categoría de impacto ambiental, a qué indicador ambiental van a estar asociados. Pero luego tenemos que hacer algo muy importante en análisis de ciclo de vida, que es caracterización, que es atribuir unidades equivalentes. CO2, óxidos de nitrógeno, metano, contribuyen a calentamiento global, ¿de acuerdo? Pero no tiene sentido que mi clasificación de impactos ambientales tenga no 8 categorías ambientales, sino una categoría ambiental por cada flujo. Entonces, como hay modelos que explican las equivalencias, los poderes, en este caso poder de efecto invernadero de los diferentes gases, se comparan con el CO2, se les da un valor, un peso relativo al CO2 y se puede obtener una sola unidad para todos estos flujos. Se acaba haciendo una conversión y tenemos caracterización. Lo bueno entonces es que tenemos un impacto, un solo impacto, proveniente de diferentes gases en este caso. Lo mismo pasa con el agujero en la capa de ozono, con acidificación, con eutrofización, toxicidad, bueno, con tierra las unidades, hay quizás 2 tipos de unidades para uso de la tierra, uno que es ocupación y el otro es transformación, esos detalles. Quizás con el software vamos a poder ver algo de esto, con el programa OpenLCA, que vamos a hablar, por cierto, en la segunda parte de esta clase, del programa y del proyecto. Agotamiento de recurso hídrico, energía, etc. El caso es que hay unidades equivalentes y eso nos permite entonces al final del estudio tener, en este caso, pero hay más, ¿no? 8 categorías ambientales. Ahora, si en mi estudio definí que lo único importante iban a ser estas 4, entonces explico por qué en la introducción y solo trabajo con cuatro categorías de impacto. Quizás no tengo la información de las otras categorías, quizás tengo información que me dice que estas otras categorías no son importantes. Ahí es donde vemos que no. La norma efectivamente da un contexto, y algunas etapas que son obligatorias y otras no, pero de resto es el que está practicando, el ejecutor del estudio, el que debido a varias razones define los alcances, ¿no? Por eso hay un capítulo 1. Bien, una vez tenemos nuestras unidades caracterizadas, nuestros impactos con unidades equivalentes, podríamos incluso en esta etapa decir que el informe ya se acabó, que tengo impactos ambientales distintos y que los tengo medidos con unidades equivalentes, lo tengo caracterizado. Esto es lo que es obligatorio según la norma. ¿Cuál es el quizás problema de esto? Imaginémonos que estamos comparando 2 alternativas de empaque, como en el caso del restaurante Portobelo. Puede pasar que en calentamiento global
el empaque de vidrio sea el que más impacta en la categoría de calentamiento global. En la categoría de agujero en la capa de ozono, en cambio, el que más impacta es el PET. Nos puede pasar esto. Podemos hacer un estudio, un LCA comparativo, y pueden ocurrir estas cosas. En acidificación puede que los impactos sean muy parecidos, ¿de acuerdo? En eutrofización, creo que ya se ve cuál es el problema. En eutroficación o eutrofización, se dice eutrofication en inglés, pero es eutrofización en español. En eutrofización, el PET tiene menos impactos. Entonces, olvídense de mis marcas. Básicamente lo que estoy diciendo es, en unas categorías impacta más uno y en otras otro. ¿Cómo tomamos una decisión desde el punto de vista ambiental? ¿Es más importante el agujero en la capa de ozono o calentamiento global? Y cuando nos llevan a tomar decisiones así, a este nivel, pues o acudimos a un panel de expertos a que nos diga qué estaría ocurriendo con nuestro LCA comparativo, o empezamos a utilizar métodos que no son obligatorios por la norma, y lo vamos a ver el por qué, que son opcionales, que nos permiten agrupar estos impactos y tratar de darle una calificación al producto en un conjunto. Eso es lo que pasa con normalización y ponderación. Y al final, voy a mostrarlo, pero después echo para atrás y explico, al final es posible que yo tenga una nota ambiental, una sola nota, no 8 notas, una sola calificación ambiental para un producto, y ahí sí, si la base de calificación es la misma, y por supuesto tiene que serlo, entonces puedo sacar, digamos, los tomadores de decisiones, expresión muy de moda en los últimos años, los tomadores de decisiones, pues les queda más fácil tomar la decisión. Se la estamos poniendo un poco más sencilla porque es comparar un puntaje global contra el otro, el de la otra alternativa. ¿Cómo se logra tener puntaje global? Esto que está aquí es solo un ejemplo, ¿no? Hay modelos que lo hacen de maneras distintas. Podemos tratar de normalizar y de ponerle una nota sobre 10, porque claro, yo no puedo CO2 equivalente con clorofluorocarbonato 11 equivalente, pues es comparar peras con pedazos de carne, no tengo cómo hacerlo. Entonces, la normalización implica poner una calificación a estos kilogramos de CO2, y ya voy a ilustrar cómo, o por lo menos un ejemplo de cómo. Si yo le pongo una nota sobre 10, esto es solamente un ejemplo, a este impacto, y una nota sobre 10 al del agujero en la capa de ozono, y una nota sobre 10 al resto de impactos ambientales, entonces puedo obtener una nota total. Pero una nota total es como lo que pasa con los cursos, ¿no? Esto puede que sea un quiz, va a importar poco, esto puede que sea un parcial, esto puede que sea otro quiz, esto puede que sea un examen final. Cuando yo tengo las notas sobre 10 de cada categoría y quiero tener mi nota final, tengo que darle obligatoriamente un peso, que es la famosa ponderación o weighting en inglés, un peso a cada una de las categorías. ¿Está bien? Ese es el cuento. Ese es el cuento rápido. Lo difícil es, ¿y cómo le pongo una nota sobre 10 a calentamiento global? ¿Qué significa 5 sobre 10 en calentamiento global, por ejemplo? 5 sobre 10. ¿Y qué significa que el impacto, aquí entre mayor sea el número, mayor el impacto? ¿Sí? En general esa es la lógica en todos estos modelos. Entonces, el impacto, la gravedad del impacto es de 5 sobre 10 para calentamiento global. Pero este impacto que se tuvo en agujero en la capa de ozono es de 1 sobre 10. No estamos diciendo que el impacto de clorofluorocarbonados es 5 veces menor que el otro, por supuesto que no. Yo no puedo comparar este impacto directamente con este. Le estoy poniendo una nota. ¿Cómo se pone la nota? Esa es una pregunta muy buena y de hecho muy difícil de contestar, y en la que además unos lo hacen de una manera y otros de otra. El weighting, ¿cómo se pone el weighting? ¿Sí? Entonces, primero cómo se pone la nota y luego qué peso tiene cada categoría. Pero supongamos que somos capaces de hacerlo. Esta formulita lo que dice es que si son fracciones, la sumatoria de las fracciones debe dar 1, ¿no? Y al final pues hago una sumatoria de notas por su fracción, que así se calculan las notas de un curso, ¿no? Hago una sumatoria de lo que pesa cada prueba y lo multiplico por la nota. ¿Está bien? Y el cuento rápido es más o menos este. Vamos a ver por qué es opcional
la normalización y el weighting. Y en todo caso obligatorio sí es llegar a unidades equivalentes. Lo voy a ilustrar. Bueno, quiero retomar dos ejemplos. Recordar caracterización, creo que lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Imaginémonos que el inventario de una cierta unidad funcional son 2 kilogramos de CO2 y 4 de metano. De algún lado tengo que sacar factores, evidentemente, que me permitan obtener la equivalencia, pero esos factores existen, están publicados. Hay estudios sobre eso. Y, por ejemplo, en este cálculo que estoy haciendo acá, el CO2 pues es la referencia, vale 1. 1 kilogramo de CO2 impacta 1 kilogramo de CO2 equivalente, pero el metano, de acuerdo a ciertos estudios, a ciertas tablas o normas también, equivale 21 veces al kilogramo de CO2. Así que los 4 kilogramos de metano los multiplico por 21, tengo en total un impacto en la categoría de calentamiento global, de global warming, GW creo que lo hemos o lo vamos a ver en alguna parte. Entonces, calentamiento global de 86 kilogramos de CO2. Esa fue la caracterización. Ahora pensemos que le quiero poner una nota a esa emisión de 86 kilogramos de CO2. Este ejemplo que está aquí es un poco distinto. En la tabla anterior yo estaba poniendo notas sobre 10. Aquí con este ejemplo que voy a dar estoy teniendo fracciones. ¿Y cómo lo hago? Comparándome con algo. En Colombia no son 2 toneladas de CO2 equivalente al año, ¿sí? Pero sí es parecido, es 1.700 algo, ¿no? Y hay estudios que muestran valores un poco distintos, pero pensemos que nuestro promedio colombiano, por ciudadano colombiano, es de 2 toneladas de kilogramos de CO2. Y mi unidad funcional emite efectivamente 86 kilogramos de CO2 equivalente. Esto ya me da una indicación del impacto en calentamiento global. ¿Esto es mucho, es poco? ¿Qué nota le pongo? De algún modo. Puede que no sobre 10, como en la tabla anterior, que lo proponía así, pero sobre alguna referencia. Y cuando lo hago sobre 100 o sobre una fracción, pues es igual de claro que una nota sobre 10, ¿no? Da lo mismo. Ahí tengo que tener una referencia y sobre eso me comparo. En este caso, mi referencia son los 2.000 kilogramos de CO2 al año. Entonces, 86 kilogramos de CO2. Yo no estoy diciendo que estos 86 kilogramos de CO2 se hayan emitido en un año. Se emitieron para cumplir, o están asociados, perdón, para una cierta unidad funcional. Si yo divido 86 por 2.000, tengo entonces 0.043, ¿de acuerdo? O 4.3% del impacto de la huella de carbono de un colombiano promedio. Este 4.3% me da una idea de qué significa este impacto de 86. Es una manera de calificarlo. Si yo hago esto, estoy cumpliendo con la normalización, y si lo hago conociendo, yo la verdad no lo sé, y creo que en Colombia no hay yo no los he visto, de pronto me estoy equivocando, pero no he visto estudios de cuáles son las emisiones de clorofluorocarbonado equivalente promedio de un colombiano. De hecho, solamente he visto esto. Puede que me esté equivocando, repito, quizás busqué hace algún tiempo, espero haber buscado bien, puede que no lo haya hecho perfecto y hace rato que no lo hago, pero aquí ya nos vamos dando cuenta de algunos problemas cuando vamos a tratar de hacer análisis de ciclo de vida en una región específica, y es que tanta información hay. Claro, la normalización no es obligatoria, ¿no? La caracterización sí, y la caracterización la podemos hacer si tenemos suficiente información. Pero el punto era que este ejercicio de normalización lo puedo hacer con las otras categorías ambientales si tengo una base con la cual compararme, si tengo, por ejemplo, las emisiones anuales. Vamos a hacer ahorita bueno, en realidad estos cálculos eran para ilustrar, pero ahorita hacemos un taller que trata de reunir varios de los elementos y que de algún modo es ya la información, casi que mi cuento se está acabando. Con el software lo vamos a reforzar, vamos a ilustrar cosas, pero la metodología de análisis de ciclo de vida se resume con una tabla como esta. Bueno, por lo menos en las etapas 2 y 3, ¿no? Que son las que tienen la contabilidad. Una vez normalicemos, qué pena vuelvo a esta tabla, si yo ya tengo fracciones en lugar de una nota sobre 10 aquí en la columna normalización, pues puedo colocar pesos, ¿no? Puedo colocarle peso a cada fracción y al final tener una nota o un indicador
compuesto, sea sobre 10 o sobre base 1 o sobre porcentajes. Cómo poner los pesos es un lío también y lo voy a ilustrar, voy a tratar de mostrarlo de una manera muy general en una diapositiva siguiente. Pero antes de continuar, quiero volver a caracterización, por favor. Estas tablas ustedes las tienen, ¿no?, en la presentación. Y reforzar un poco esa idea o insistir en la caracterización y en lo que significa. Si yo en el inventario, acá lo dice claramente la columna, si yo en el inventario tengo una serie de flujos, y no solo los flujos, sino las cantidades, claro, ¿no? O sea, los flujos, digamos, no solo el elemento, sino el flujo, la cantidad. Y ya he hecho la clasificación, es decir, que todos estos flujos que están aquí se están asociando a la categoría de calentamiento global. Por cierto, hay algunos atributos como la escala. El calentamiento global es un impacto. Cuando yo emito a la atmósfera, pues esos gases se van a acabar mezclando y difundiendo. ¿En cuánto tiempo? Un ingeniero químico que sabe de fenómenos de transporte podría contestarlo. Y yo creo que más un ingeniero químico que nadie más en el mundo. Un ingeniero químico es experto en saber en cuánto tiempo el agüita amarilla emitida en Egipto hace 3.000 años tarda en llegar a Colombia, por ejemplo. Eso, fenómenos de transporte nos puede ayudar, con muchas otras cosas, por supuesto, pero bueno, no me voy por las ramas. Estos flujos están clasificados en calentamiento global. Estos que están aquí están clasificados en el agujero, en la capa de ozono, y así lo podemos ver con otros impactos ambientales. Entonces son ejemplos de flujos, es parecido a lo que yo tenía en la tabla. ¿Cuáles son los factores o qué es lo que hay que hacer? Tratar de convertir todos estos flujos en una equivalencia. Y en el caso de calentamiento global, yo no he visto otra. CO2 es la referencia. CO2 equivalente es lo que hay que calcular. Luego hay algunas diferencias que vamos a quizás ilustrar de pronto la próxima. No, mentiras, en esta clase con un taller vamos a tener que aclarar esto. Aquí en calentamiento global, el impacto, el factor de conversión y de equivalencia de todos estos gases va a depender de la ventana de observación o de la ventana de impacto que nos preocupa, el potencial de impacto en una ventana de 50 años, de 100 años o de 500 años. ¿Cuál es la razón? Que estos compuestos en la atmósfera, y es algo muy parecido para las otras categorías, estos compuestos, o puede ser parecido, estos compuestos tienen un tiempo de vida distinto, se van descomponiendo en muchos casos. Hay unos que duran un montón, los hidroclorofluorocarbonados duran una barbaridad, pero el CO2 o el metano puede durar menos tiempo. Así que si yo estoy comparando impactos, tengo que definir bien la ventana de tiempo, porque de lo contrario estoy introduciendo un error en lo vamos a ilustrar más adelante, un error en la contabilidad. ¿Qué pasa con el agujero en la capa de ozono? Muchas veces se utiliza el clorofluorocarbonato 11 como equivalente. ¿Qué pasa con acidificación? A veces son protones los que se utilizan, protones equivalentes, es decir, todas estas emisiones se convierten a protones. A veces es SO2, porque el dióxido de azufre también acaba formando ácido sulfúrico, entonces puede haber varias equivalencias, ¿está bien? Quizás, aquí no lo dice, pero este es un ejemplo de factor de caracterización o de unidades equivalentes. Smog fotoquímico, por cierto, hay algunas que quizás no las podemos imaginar o las conocemos y otras de pronto no. Una tarea que les voy a dejar es que tengan, como no estamos obligados a ser expertos en eutroficación. Quizás un ingeniero ambiental puede conocer el fenómeno, un ecologista o un biólogo que estudia las aguas lo puede conocer con más detalle, pero nosotros como ingenieros químicos en todo caso debemos tener un nivel de explicación científico corto, pero suficiente para estar tranquilos cuando estemos reportando, pues, como en cualquier cosa. Es un poco triste hablar de algo que uno no sepa y muchas veces lo acaba haciendo uno la payasada. Hay que tener cuidado con eso, no tanto por exponerse ante el público, que también, sino porque pues, no tiene mucho sentido andar por la vida así. Entonces, si vamos a hablar de eutrofización, pues de pronto no nos están pidiendo una disertación. Yo mismo, yo no conozco, yo he hablado de eutrofización muchas veces en un curso como este y conozco apenas unas pautas básicas o unos mecanismos básicos de este fenómeno. Y es un poco lo que quiero que tengan ustedes también, algo, ¿qué es eso de smog fotoquímico? Hay algunas pistas con el foto, con el smog y con el químico, pero ¿qué es exactamente? ¿No?
una breve descripción va a ser importante. Yo tengo unas diapositivas y las voy a compartir, pero les voy a pedir que ustedes hagan una breve, muy breve investigación de algunos de esos parámetros de impacto ambiental. Toxicidad en tierra, toxicidad en aguas, afectación a la salud humana, agotamiento de recursos, uso de agua, uso de tierra, por supuesto son impactos interesantes. Factores de caracterización para toxicidad, muchas veces es la concentración letal 50. No sé si les suena qué es. A veces también hay hay dosis mínimas, hay dosis de letalidad, concentración letal. En este caso, pues la concentración que mata a la mitad de la población de estudio. Son alternativas, ¿no? Hay otras alternativas para toxicidad y luego hay otras que son bastante directas, ¿no? Que no tienen mucho misterio. Estas dos tablas son importantes, pues son ejemplos, ¿no? Pero refuerzan, creo, la idea de caracterización y la importancia de caracterización. La ponderación. Recuerdan que hicimos un ejemplo de normalización hace 2 diapositivas, pero la ponderación, ¿cómo se hace? Y aquí hay unas ideas que les pido que lean y que me escuchen también claro. Monetización. ¿Qué impacto vale más para la sociedad? ¿Qué impacto tiene más consecuencias, mayores consecuencias económicas? Fíjense, le estamos poniendo precio y alguien se puede decir, no, pero qué feo. No, feo no, son las reglas de juego, todo es economía. Entonces, un determinado impacto afecta. Si la laguna de Tota en Boyacá, a causa de las emisiones de fertilizantes de la cebolla larga, espero que hayan ido a Tota y si no, están invitados a ir. La capital mundial de la cebolla. Aquí tenemos las capitales mundiales de todo. Entonces, Aquitania es la capital mundial de la cebolla. Y si no es la capital mundial, en todo caso, sí creo que es la nacional. Tiene una producción de cebolla importante. Tota está muriendo por eutrofización, por una descarga de fertilizantes y por toxicidad también de fertilizantes muy fuerte de todos los cultivos de cebolla. Este dibujito tendrán que ser generosos conmigo. Tota está rodeado de montañas, entonces toda la cebolla se siembra sobre las faldas de una montaña y sin hacer mucha fuerza, los fertilizantes, las escorrentías, o sea, los flujos, digamos, subterráneos de agua contaminada acaban llegando al lago y el lago empieza a morirse. Y Tota tiene truchas, tiene turismo, tiene cebolla también, y con qué agua se riega muchas veces la cebolla cuando no llueve, pues sacan agua de Tota, ¿no? Para regar las cebollas que están al lado. Entonces, el ejemplo de Tota, pues es un ejemplo válido como muchísimos otros, tristemente. Y si yo quiero saber entonces qué es más importante, si el calentamiento global en la producción de cebolla larga, algunos escogieron agricultura o alimentos para el proyecto, eso lo pueden cambiar. Yo quería tener una idea, luego hablamos del proyecto. Pero si la cebolla larga está produciendo 15 impactos, categorías de impacto distintas, como las que acabamos de ver, y a mí, que no soy experto en el tema, me ponen a darle pesos, a ponderar los impactos ambientales y me ponen a darle peso desde una posición económica de la región, entonces eutrofización, por ejemplo, o toxicidad en aguas, acaba teniendo un peso más grande, porque hay una afectación económica muy fuerte local. Eutrofización muchas veces es un impacto local, mientras que calentamiento global, pues es un impacto global, por supuesto. Este es un ejemplo. ¿Sí? Si alguien tiene una pregunta, otra vez estoy no los he dejado ni preguntar, pero ustedes saben que me pueden preguntar en cualquier momento y si puedo responderles, pues por supuesto. Igual ahora vamos a hacer un taller y puede que estas cosas se aclaren o que las dudas salgan a flote, justamente. Este podría tener que ver con el ejemplo que estoy dando en Tota. El primer nivel el primer aspecto de ponderación fue el de monetización. Y estoy preocupado ni siquiera por el medio ambiente, sino, oiga, si los fertilizantes siguen llegando a Tota, eso puede representar un daño económico para los pueblos y la región. No, fíjense que ya ni siquiera estoy hablando de medio ambiente. O sea, no estoy hablando de consecuencias en el medio ambiente, sino consecuencias en el bolsillo y en la economía regional. Este de acá es un poco más medio ambiente,
todo lo acaba haciendo al final, ¿no? Estamos haciendo LCIA, medición de impactos ambientales. Pero el distance to target tiene que ver con qué impacto ambiental está más cerca de saturar el límite o de alcanzar el límite de lo permitido. Y cuando hablamos de límite podemos pensar perfectamente en los límites, para ilustrarlo, en los límites planetarios, de las diferentes categorías de impacto ambiental que había en esa figura. Yo creo que ustedes recuerdan esa figura, es importante tenerla fresca. Si yo estoy muy cerca localmente, puedo volver a usar el mismo ejemplo, de llegar a los límites locales, a la muerte de Tota. Entonces, ese impacto que está contribuyendo ya y que está acercándose a los límites permitidos de acuerdo a ciertos estudios ambientales, ese impacto tiene mucho más valor o mucho más peso ambiental que otro en el que estoy más tranquilo. Si estoy emitiendo en el cultivo de la cebolla material particulado a la atmósfera, material particulado 10 micras, por ejemplo, ¿no? No sé si han visto esta unidad antes, yo creo que muy posiblemente sí, y si no, pues se las presento. Material particulado del tamaño inferior a 10 micras, en Bogotá sufrimos de esto. Si en Tota, en el cultivo de la cebolla, cierta maquinaria acaba emitiendo smog o partículas sin quemados, con un tamaño menor a 10 micras, pero en general la calidad del aire de Tota es muy buena, de la región de su lago y los alrededores, es muy buena. Una pequeña emisión, a menos de que sea escandalosa y eso ya se vuelve problemático, pero una emisión de material particulado puede ser menos grave que los impactos que estábamos comentando anteriormente, como eutrofización o toxicidad. ¿Por qué? Porque el aire tiene muy buena calidad y esa emisión se va a lograr difundir. Y la dilución, hay gente que utiliza la dilución como método para remediar impactos ambientales, ¿no? Tengo agua contaminada, entonces la boto a un río y entonces esa contaminación se diluye y se diluye por debajo de los límites de la norma. Así que es como si no hubiera contaminado. Pues por supuesto que no, eso no se hace. Pero igual la dilución es un fenómeno que existe y si esta emisión de material particulado se da y se da de forma, digamos, inevitable con la tecnología que tenemos y es una emisión pequeña, la maquinaria también tiene que pasar revisión de gases, pero es una emisión pequeña. Esa emisión no solo es pequeña, sino que incluso si fuera grande, el weighting, el peso que se le podría dar puede ser bajito porque se entiende que el aire tiene una capacidad de aguantar muy grande. Eso puede ser polémico. Entonces, como tengo aire limpio, ¿me puedo permitir contaminarlo así sea poquito? Pues en principio no, pero es que estamos en una trampa, ¿no? Lo sabemos. Lo que hacemos impacta, no hay nada que hacer. Y si nos toca escoger algo, habrá que escoger el menor de los males. Esa es la situación en la que estamos y en la que al ritmo que vamos con la descarbonización de la economía, pues vamos a tener que estar con estas estrategias de aguas tibias, no sé cuántos, 50, 100 años más, yo no sé cuándo se va a dar la transición, pero vamos a un ritmo muy, muy lento. El mensaje triste es, escogemos el menor de los males. No estamos negando que esta emisión de material particulado sea mala, ni muchísimo menos. Estamos diciendo que hay cosas peores, así que las peores tienen más peso. Los expertos que es una figura bien compleja, ¿no? Mucha gente se la da de experto y un experto no es el que tenga doctorado, maestría. Un experto es alguien que conoce el tema y que ha estado metido, no solo desde la teoría, sino desde la práctica, que se ha ensuciado las manos durante, no sé, 20, 30 años. También hay expertos malos y expertos buenos. Entonces, aquí cuando uno habla de experto en general, uno dice, no, este es un experto y por tanto tiene que ser bueno. Es un poco redundante, pero bueno, me volví a ir por las ramas. La opinión de expertos, le pregunta a una gente que sabe mucho, que conoce la región de Tota, que conoce Boyacá, que entiende lo que está pasando no solo con la cebolla, sino con la papa más abajo, en fin, con el transporte, con contaminaciones de otras fuentes, y entonces establece a ojo, el experto a veces parece que está emitiendo conceptos a ojo, pero en principio lo que pasa es que tiene en su cabeza la base de datos ya grabada. El experto también manda a hacer estudios específicos, ¿no? Eso también ocurre. Paneles técnicos pueden ayudarnos a resolver el weighting. El weighting no tiene que ser
también tiene cifras significativas. Es decir, yo puedo considerar que un cierto impacto tiene un peso de 21%. Este 1% llama la atención. Alguien puede decir, mire, no, más bien esto es una quinta parte para este impacto, otra quinta parte para este impacto, 2/5 partes para este y pues la que queda para el otro impacto. Son ejemplitos de que uno puede hacer impactos o ponderación casi que cualitativa. Hay que ponerle números, pero cuando digo casi cualitativa es notas entre 1 y 5, entonces esto vale 8, esto vale 4, esto vale 2, y de algún modo me permite avanzar con esa contabilidad. Este es interesante, el último. Creo que todos son interesantes, al menos desde el punto de vista de la metodología LSA, LCIA, ¿no? Estamos en el capítulo LCIA, el 3. Mitigación tecnológica. Fíjense, lo interesante y también un poco triste, y es, si yo tengo un cierto derrame o una cierta emisión, ¿después lo voy a poder resolver? Y me refiero aquí al, no tanto evitar el impacto, bueno, evitar el impacto es una manera de resolverlo. Es decir, tengo una emisión, tengo una cierta unidad funcional, tengo una emisión de un cierto gas, pero resulta que con tecnología puedo parar completamente la emisión. Entonces sería mitigación tecnológica. La otra es arreglar un problema. Es decir, aliviar los daños que ya se producen. ¿Es posible hacerlo con el estado tecnológico actual, con la tecnología que tengo al alcance? Es posible. Si es posible, el peso de ese impacto sería pues un poco menor. Que sea posible mitigarlo no quiere decir que en la práctica se vaya a mitigar. Tristemente pasa con frecuencia eso. Hay muchos impactos que tenemos ya la tecnología para resolverlo y no se resuelve, no se arregla. Seguimos contaminando, decimos no, eso se va a poder limpiar, pero no lo limpiamos. Entonces, el fácil hay que mirarlo con cuidado. Pero la idea creo que está más o menos clara. ¿Qué tan fácil es evitar o arreglar el daño? No solamente es plata, ¿no? Yo puedo tener mucha plata, pero a lo mejor esa plata no me alcanza para no tengo la tecnología. Entonces, es plata en parte, pero es también acceso a tecnología ya madura que puedo trabajar. ¿Qué horas son? 4:37. Al proyecto le tenemos que dedicar los últimos 45 minutos como mínimo, de pronto un poquito más. Esto que hemos estado hablando hasta el momento, estas categorías, son ejemplos de categorías. El artículo que les mandé de Hauschild tiene una tabla o una figura parecida. Se suele llamar categorías de impacto intermedio. Y no quiero que perdamos de vista, de todos modos, la tablita que teníamos, ¿dónde estás? Que teníamos acá y que ya está, como siempre, rayada. Quizás voy a partir más bien de esta tabla para ilustrar lo que viene. Bueno, creo que me comí algo aquí, pero ténganme un poco de paciencia, por favor. Sí, y aprovecho y también hablo de... Esta tablita permite discusiones sobre varios aspectos importantes del rollo que estamos echando. Entonces, tenemos nuestra tabla. Y antes de pasar a en la diapositiva en la que estaba, quiero que veamos algo que tiene que ver con los modelos de impacto ambiental. Esto que está aquí, esta secuencia que está aquí, en algunos aspectos es así y punto, no depende de nada, es la norma la que lo establece. Capítulo 2 y esto capítulo 3, aunque obligatorio solamente estas dos acciones, para clasificación y caracterización. Hay métodos ambientales que solo llegan hasta caracterización. Hay métodos o modelos ambientales, hay modelos ambientales que incluyen normalización y weighting. Y algunos modelos ambientales y el software que ustedes espero ya tengan, ahorita hablamos del software, que ya tengan instalado, algunos modelos ambientales hacen algo que puede ser muy rápido y muy oscuro, poco transparente hasta cierto punto, pero igual si uno investiga encuentra la información. Hay métodos que toman los flujos y directamente le dan un puntaje, lo que permite tener una nota para la unidad funcional directamente. Es decir,
Hay métodos que cogen un flujo de CO2, ya lo multiplican por un cierto factor y acaban teniendo lo que se conoce como ecopuntos. Muchas veces este puntaje, incluso Ashby tiene algunos ejemplos de ecopuntos en las tablas, en el capítulo 15 que ya hemos manejado. Este F que está acá, aunque no lo veamos, necesariamente está incluyendo a qué reservorio o a qué categoría está impactando, está teniendo en cuenta ciertas equivalencias y está teniendo en cuenta normalización y weight. Estos métodos se llaman de puntaje único muchas veces. Vamos a mirar algún ejemplo pronto la próxima semana. Ustedes lo tienen en el software. ¿Y eso qué hace? Coge los flujos y cada flujo, sabiendo a qué reservorio va, porque de lo contrario este factor cambia. Si va al agua, el factor es distinto que si va a tierra. Acaba cogiendo los flujos y acaba teniendo un puntaje. ¿Está bien? Es decir, acaba haciendo lo mismo que toda esta secuencia que ilustré a modo de ejemplo. Estos son ejemplos de normalización o de bases para la normalización y para el weight. ¿De acuerdo? Estos impactos ambientales que están aquí, estos de la clasificación y que se caracterizan, se llaman de punto medio también. Se llaman, perdón, se llaman de punto medio. Pero la figura, y ahora sí vuelvo a la figura que está también en el artículo de Hauschild, esta figura nos muestra los de punto medio, ejemplos como los que tenía en la tabla anterior, en la diapositiva que estábamos viendo, pero muchas veces estos tienen un nivel de agrupación adicional, y es convertir estos impactos ambientales, más que convertir, agruparlos en un indicador. Vuelve a haber un juego de equivalencias, tiene que haberlo, en un indicador asociado a impactos en salud humana, a impactos en salud de los ecosistemas, a impactos en el cambio climático, ¿sí? Aquí lo llama, en esta figura, las figuras cambian a veces, pero el sistema que soporta la vida, básicamente, cambio climático y recursos. Déjenme ver cómo era la de... no tengo aquí la de Ashby, pero ustedes la pueden revisar en el artículo. Es algo parecido. Esta figura me va a permitir explicar por qué normalización y ponderación no es obligatorio. Esta agrupación, fíjense que es un nivel donde yo puedo tener aquí notas en estas categorías, pero puedo lograr tener una nota en la categoría de impacto en la salud humana o en estas otras tres que están aquí abajo. Y por cierto, lo que estábamos hablando es que incluso yo podría hacer una agrupación adicional entre estas cuatro para tener un único puntaje. Eso también puede ocurrir. Pero por ahora quedémonos con el punto medio y con estas categorías de daño que muchas veces se llaman, yo necesito es como un cursor o algo para no estar rayando y borrando todo el tiempo, me perdonen. Estas categorías de daño se llaman muchas veces de punto final. ¿Qué es lo que sucede entre punto final y punto medio y por qué algunas son obligatorias y otras no? Las de punto medio, que es toda la lista que tenemos acá, tienen baja incertidumbre y alta aceptación. La aceptación es producto de la baja incertidumbre. ¿A qué se refiere esto? ¿O por qué más bien es una baja incertidumbre y por tanto una alta aceptación? Porque el poder de efecto invernadero, por ejemplo, si estamos en calentamiento global, de un cierto número de gases que aportan a ese calentamiento global, ese poder de efecto invernadero es medible. Hay modelos físicos y químicos que permiten calcularlo. Así que si yo digo que el metano impacta 21 veces el equivalente o lo que impacta 1 kilogramo de CO2, que 1 kilogramo de metano impacta 21 veces, por lo tanto lo multiplico por 21, esto es resultado de unos modelos físicos y químicos, químicos y ambientales, y en general hay poca discusión sobre eso. No digo que no haya rangos y algunas variaciones, pero hay un consenso muy alto, ¿de acuerdo? Eso pasa con las otras categorías. Es decir, que el reportar CO2 equivalente o clorofluorocarbonados equivalente son datos que se pueden leer, entender y creer. Pero cuando yo estoy hablando de salud humana, hay un indicador que se llama DALI, que le dice a uno cuántos minutos o horas o años de vida se pierden
debido a una cierta emisión asociada a un cierto impacto asociado a una unidad funcional. Y los modelos que tenemos en el software nos permiten calcular esa disminución, porque no solamente es pérdida, en realidad no solamente es pérdida de vida, sino pérdida en la calidad de vida. Con ecosistemas muchas veces se habla de desaparición de especies. ¿Cuántas especies van a desaparecer por culpa de una cierta unidad funcional? Con cambio climático también. ¿Cómo se afecta la vida debido al cambio climático? Y cuando estamos en esta categoría de punto final, creo que nos podemos imaginar que ahí los modelos ya tienen una incertidumbre mucho más alta y que además, por la misma razón, no hay consenso en los modelos que se usan. Vamos a trabajar modelos, ustedes lo van a hacer en el proyecto y lo van a hacer automáticamente, no, es decir, es a nivel usuario. Tienen el programa, lo corren y el programa les da unos datos. Vamos a utilizar modelos que pueden medir punto final, que pueden medir impactos de punto final. ¿Cuánto se pierde de calidad de vida en años? ¿Cuánto se pierde? ¿Cuántas especies desaparecen al año por culpa de un cierto sistema, de un cierto producto, más bien, una unidad funcional? ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la discusión entre punto medio y punto final. Y por eso es que en esta tabla, hasta aquí llegamos de modo obligatorio, pero hablar de un solo puntaje que tiene un poco que ver con un solo puntaje para salud humana, un solo puntaje para salud de los ecosistemas, por ejemplo, es otro nivel de agregación que no está aquí, sí en la figura que mostré. Este juego, para llegar a un puntaje en salud humana, ecosistemas o cambio climático en general, implica ejercicios de normalización y de weighting que nos podemos imaginar pueden ser bastante subjetivos y difíciles de que sean válidos en todo momento y en toda región y para todo sistema. Por eso estas se pueden hacer, pero no son obligatorias. Bien, yo por lo menos necesito unos minuticos, y yo creo que ustedes también, pero muy pequeñitos. Pero quiero que hagamos quiero que aguantemos 5 minutos más. Dejo presentado un taller que vamos a hacer. Ya no sé si lo vamos a hacer entonces. Lo que pasa es que me gustaría hacerlo antes de hablar del software que tenemos. 12 minutos más la pausa. Miremos a ver cómo nos va. Ténganme paciencia, 5 minutos más y la pausa no la negociamos, la hacemos. Estos modelos que permiten hacer, no el inventario viene de otro lado, el inventario viene antes. Con el inventario aplico modelos LSIA. Estos modelos ambientales, todos hacen clasificación y caracterización y con frecuencia muchos de esos, no todos creo, muchos de esos hacen normalización y weighting también. Bien. Hay algunos que tienen, digamos, que están, como hay normalización y weighting, y esa normalización y weighting puede depender de condiciones locales, conviene saber cuándo el modelo está haciendo cálculos a nivel global, está haciendo normalización y weighting a nivel global, y ejemplos de modelos globales son estos que están Recipe, receta en inglés. Estos son de carácter global. Hay otros que se especializaron en región europea y hay unos, dando un salto a algo que ya comenté, que son de único impacto o de único puntaje. ¿Se acuerdan que lo mencioné hace unos minutos? ¿Está bien? OpenLCA y las bases de datos LSIA, que yo creo que todos ustedes descargaron y descargaron bien porque nadie me volvió a contar nada de problemas con estas descargas. Si ustedes miran, lo vamos a hacer ahorita con el software, muchos de estos, no creo que todos, pero Ecological Scarcity está, Recipe está, Model UseTox está. Hay unos que son especializados en toxicidad, por ejemplo estos del panel intergubernamental para el cambio climático o del cambio climático están. En fin, muchos de estos están de manera gratuita, ustedes los descargaron. Lo que no es gratuito acá en este cuento es las bases de datos. Esto implica un trabajo enorme, entonces la gente que recoge los datos, Ashby nos muestra sus bases de datos, claro, son bases de datos, ya sabemos, bastante generales y poco precisas, son rangos a nivel global. Las bases de datos especializadas, que pueden tener datos además locales y regionales, cuestan.
la que nosotros estamos usando para el proyecto, la que vamos a usar, costó. Tuvo que pagar y ustedes pueden ver el precio en la página de OpenLCA. Bueno, hagamos la pausa, hacemos un tallercito y nos metemos en el software. Igual yo con el software soy uno más del grupo de cada uno de ustedes, así que en estos días la idea es que empecemos a trabajar y que se estén comunicando conmigo si lo consideran y si lo quieren, ¿no? No es tampoco obligatorio. Hacemos una pausa de 5 minutos a las 4:55. Una pausa cortica, por favor.
Bien, volvemos, por favor. Volvimos. ¿Sí? ¿Ya estamos por acá? Bien. Bueno, el taller que planeaba hacer, porque nos tomaba unos 10, 15 minutos y en este momento creo que es importante que nos metamos en el software. Lo que vamos a hacer es trabajar ahora todos juntos. Y quiero que lo hagamos para poder arrancar los proyectos, que se van a dar cuenta son sencillos, tienen tiempo suficiente, tiempo de sobra, diría yo. Es un proyecto en el que mi objetivo es que tengan ustedes un contacto con el programa, que vean un poco el tipo de información que se maneja, el nivel de detalle que se maneja, la riqueza de las bases de datos. Cuando se pagan bases de datos, si la base de datos vale mucho, en principio es porque tiene mucha información, y no solo mucha, sino además de buena calidad. Ese es un tema importante, no lo podemos imaginar en todo esto. Entonces, el taller que tiene también, el taller que íbamos a hacer es sobre caracterización, sobre clasificación, caracterización, normalización y ponderación. Tal vez no llegábamos a la... No, ponderación también. Vamos a hacer un ejercicio de ponderación. Lo podemos hacer la próxima clase. Y lo podemos relacionar además y comparar con cosas que el software hace. El software, por supuesto, hace todo ese ejercicio. ¿Está bien? Aquí tenemos algunos programas importantes, muy particularmente este, diría yo, es de los... La gente que trabajó en CIMAPRO está detrás de las normas, es un grupo de expertos que lleva más de 20 años trabajando en tema de análisis de ciclo de vida. Y de algún modo son pioneros y tienen un programa que en una época además era gratis para Colombia, cuando no éramos del Club de los Ricos, porque ahora somos de la OCDE, y entonces ahora somos ricos sin serlo. Y esta licencia de CIMAPRO educacional, que antes nos la daban de chévere, ahora nos la están cobrando. Pasa lo mismo con OpenLCA. Vamos a trabajar OpenLCA, que también es un software importante, también es conocido. Y recuerden, tanto en CIMAPRO como en OpenLCA, perdón, como en cualquier otro de los programas que están aquí, nos podemos imaginar, recuerden porque lo hemos mencionado, que lo importante es la información. La base de datos EcoInvent, que es esta que está acá, aquí lo vemos, no hace falta que lo señale, es la que vamos a usar. Pues bien, EcoInvent se puede trabajar en CIMAPRO o en OpenLCA. En otras palabras, CIMAPRO, OpenLCA y los demás lo que hacen son reglas de tres. Hacen más cositas, hay estadística, hay cosas interesantes, pero básicamente son reglas de tres, como las que hemos usado con Ashby también. La información valiosa está en los inventarios y en las bases de datos. Es decir, estos programas puede que sean gratis algunos o que hayan sido gratis. Lo que vale es esto. Base de datos especializada en agricultura, como esta o como esta. Bases de datos especializadas en muchos temas, como EcoInvent. Bases de datos europeas para ciertos productos. Esta es de pigmentos en la industria de pinturas. En fin, ejemplos de bases de datos hay muchas. Vamos a trabajar con EcoInvent y el software va a ser OpenLCA. Voy a arrancar y les pido para que lo tengamos ahí de fondo por ahora y después lo tomamos. Si ustedes ya descargaron y tienen el programa, si lo pueden abrir, por favor. Si alguien, quizás, qué pena hago la encuesta, pero lograron descargar base de datos y bases de datos ambientales, es decir, EcoInvent y los métodos LCIA, y lograron no solo descargarlo a su computador, sino integrarlo al programa OpenLCA. Por favor, un sondeo, me dicen si es, si no es, para saber en qué estamos. Veo unos síes, aquí entre más síes vea mejor, porque por lo menos empiezo a sentir que si bien no todos lo hicieron por las razones que sean, posiblemente más de uno en el grupo lo ha hecho. Ahora, les pido que todos tengan el programa instalado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un taller la próxima semana que nos va a ayudar también a que el proyecto avance o a entenderlo o a mirar cosas, aspectos interesantes.
bueno, no lo he pensado, pero nosotros tenemos un examen todavía, el último día de clases, que es el 1 de octubre. Sí. Yo podría pedirles, ¿por qué no? Si tienen el programa, si los Andes compró la base de datos, claro, los Andes compró la base de datos, pues gracias a ustedes también, ¿no? Faltaba más, no nos vamos a hacer aquí no me voy a hacer yo el tonto aquí con esto, pero lo que quiero decir es que es un recurso que tenemos, que es de ustedes, así que lo podría evaluar, porque creo que es chévere conocer el programa y hacer cosas, y yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Entonces, el mensaje no es dar sermones, ni mucho menos, es tengan instalado el programa. Les voy a contar el proyecto, la estructura del proyecto, con un ejemplo, y espero. Y es también la oportunidad, claro, de resolver algunas dudas, aunque las dudas generalmente surgen es cuando se está ya trabajando. El proyecto, que apenas vale un 10%, ¿no? Entonces, hay proporcionalidad entre la nota y el alcance que yo voy a establecer. Espero que lo veamos con este ejemplo que voy a dar aquí en la diapositiva y luego que voy a empezar a trabajar con ustedes con el software para que veamos cómo se maneja, cómo es la dinámica. No sé si en esta clase terminamos de dominar no dominarlo, pero por lo menos entender las cosas que hay que hacer para poder ejecutar el proyecto. Pero yo creo que vamos a avanzar bastante. El proyecto es hacer el LSA de una cierta unidad funcional, como siempre, y esa unidad funcional está asociada a una cierta cantidad de masa generalmente, a veces puede ser volumen, una cierta cantidad de un producto, es decir, la unidad funcional está centrada en un producto y ese producto puede tener o puede pertenecer a diferentes áreas y yo hice un sondeo con ustedes de cuáles les interesa. Van a ver que la flexibilidad va a ser grande, no solamente entre si alguien escogió materiales y alguien escogió agricultura, lo único que yo quiero saber es esas familias, porque ahí van a tener ustedes oportunidad de escoger el material de interés y de escoger el proceso agrícola de interés. Por lo menos hay un rango amplio de opciones, lo vamos a ver. Es el LCA de un producto. Y el ejemplo que yo voy a dar aquí, una vez más, es el de agua embotellada en PET. Agua en PET. Entonces, mi producto es, el que yo estoy escogiendo, es un producto específico, que es el que me interesa, que es el agua, y en el ejemplo que les voy a dar, también con un envase particular que es PET. ¿Está bien? Este podría ser perfecto. Alguien podría decir, pues yo voy a hacer lo mismo, como me interesa alimentos, voy a hacer leche en Tetra Pak. Alguien escogió alimentos, ve las bases de datos que hay y dice leche en Tetra Pak. Alguien escogió agricultura, un grupo le interesa agricultura y escogió algodón, ya no sé si hay algodón en la base de datos, hay que mirar, ¿no? Esto es un ejemplo, la base de datos es grande y yo la conozco en algunas cosas nada más, no la conozco toda. Algodón y no va empacado. Es decir, en el proceso que estoy tratando de cuantificar, que le estoy haciendo el LSA, el algodón no va empacado. Bueno, está bien, no lo tienen en cuenta un empaque porque no viene empacado. O de pronto sí, va empacado en costales, yo qué sé. ¿Sí? Lo que es importante es que es un producto, agua, 100 litros de agua, por ejemplo, o 1 litro de agua, 1 tonelada de algodón, 1 litro de leche. Ustedes lo definen como les parezca.
Hola, ¿me escuchan de nuevo? Hola, hola. Sí, ya se escucha bien, pero Gracias. nos Pero, quedamos en el sí, algodón. sí. No, creo que por lo menos me di cuenta de en qué momento y creo que se cayó fue mi conexión. Esperemos que no haya problemas. Sigamos. Sí, un ejemplo es algodón. Petroquímica, creo que alguno de ustedes, algún grupo escogió petroquímica, algunos materiales, productos químicos. Van a encontrar opciones. Entonces, el mío es agua. En realidad mi producto importante es agua, solo que voy a considerar también empacarlo. ¿Cuál va a ser el modelo? Y este modelo que voy a colocar acá, ustedes lo pueden usar de plantilla si quieren. Voy a obtener pellets de polietileno, ¿de acuerdo? Estoy en materias primas, arranco de izquierda a derecha. Y aquí hay entonces un proceso que es la obtención de pellets de polietileno. Eso en materia prima. Otra materia prima importante va a ser el agua. ¿Está bien? Esos son, en materias primas, esos son mis elementos importantes. Estoy pintando cajitas por ahora. Esta diferenciación de cajitas y de conexiones, que ahora las tengo que pintar, es importante y somos expertos en ese cuento, los diagramas de flujo famosos. Este PET va a tener que procesarse para formar botellas, es decir, aquí en un proceso independiente. Después, agua y botellas, me voy a ahorrar el proceso de embotellado. Y esas simplificaciones los invito a que la hagan, digamos, no hay... ahora les muestro de nuevo qué es lo que para mí es importante. Tanto agua como botellas que en algún punto se van a tener que unir, se va a tener bueno, está intermitente, creo que ya estamos otra vez, ¿verdad? ¿Juntos? ¿Sí? Sí, ya. Gracias. Bueno, van quedando las cosas en la diapositiva, me disculpan. Entonces, fíjense lo que estamos o lo que quiero que logremos. Va a ser un proyecto en el que va a haber materia prima, en este caso dos, va a haber procesamiento, va a haber transporte y va a haber una A que corresponde, no, creo que lo dije, ¿no? Almacenamiento. Esta estructura, repito, es la estructura que quiero que ustedes tengan también. Ahora, pongan atención a los flujos de recursos necesarios. Estos son los procesos, pero para que haya polietileno PET, voy a tener que ir a la base de datos OpenLCA, EcoInvent, perdón, en el programa OpenLCA, e introducir una corriente de PET. Este rojo es información que viene de la base de datos. Quiero agua y quiero agua potable. No va a ser agua de los Alpes en este caso. Voy a tener que buscar agua potable en la base de datos y a ver qué encuentro. Luego, en embotellamiento, voy a necesitar, en embotellamiento no, en la fabricación de las botellas, voy a necesitar una ficha o un proceso que voy a conseguir en EcoInvent, que es para el moldeo de las botellas a partir del polietileno, ¿verdad? Moldeo. Para transporte, voy a necesitar introducir aquí una ficha de transporte específica. Por ejemplo, si quiero hacer algo parecido a lo que hicimos con Portobelo, puedo tratar de buscar un camión de 14 toneladas, por ejemplo. Y en almacenamiento necesito buscar una ficha de energía. El almacenamiento, no voy a buscar la nevera. Hay algunas operaciones de refrigeración, creo, en EcoInvent, pero en este caso y en el caso de ustedes, les pido
que busquen una ficha que tenga que ver con suministro de energía. No sé si usted, ahorita recordamos los números porque esto quiero que lo montemos en el programa, pero energía en el caso de refrigeración tenía un cierto valor de megajulios o de kilovatios hora, que también son kilovatios hora, que es energía, por supuesto. Ahora, si ustedes escogen algodón, por ejemplo, en materias primas buscarán algodón. ¿Va a haber un empaque o no? Ustedes lo deciden. Si ustedes quieren no poner empaque, bueno, pero también pueden por lo menos considerar si el algodón se transporta, como hay que transportarlo por acá, si se transporta, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se transporta? Se transporta en una volqueta, en el camión, se meten las paladas de algodón, lo pueden considerar. Si ustedes tienen el nivel de detalle y si corresponde un empaque, por favor, pues los invito a que lo incluyan, porque además es una operación más, pero no es un trabajo largo, ni muchísimo menos. No determina el tiempo del proyecto, con toda seguridad lo digo. Esta energía para el algodón, pues uno se pone a pensar, pues no es para refrigeración, no es para el funcionamiento de una nevera. No importa. Incluso si el almacenamiento puede ser, por ejemplo, para mantener un ambiente seco, ¿sí? Puede ser un tratamiento de aire. O puede ser incluso para la energía asociada a la bodega y al funcionamiento de la bodega de almacenamiento. En otras palabras, le estoy quitando importancia a la etapa de almacenamiento, pero le estoy dando importancia a que ustedes usen una ficha de energía. Tengan que usar energía en forma de cuántos kilovatios hora, de una cierta cantidad de kilovatios hora que es necesaria, o megajulios, pero yo creo que kilovatio hora es la unidad aquí importante. Esto que está en rojo son fichas que vamos a tener que ir y buscar en EcoInvent y en el programa. Lo que sigue en morado son flujos que yo bautizo y defino en el programa también. En el programa voy a tener que definir unos flujos que no corresponden a bases de datos de inventario, corresponden a conectores que yo tengo que establecer. Lo que está en rojo no son conectores, lo que está en rojo son fichas con información. Lo que está en moradito, en cambio, son conectores. El PET va a tener que embotellarse, va a tener que irse, perdón, a la fábrica donde se hacen botellas. A este proceso, a esta cajita, yo la bautizo con producción de botellas, por ejemplo. Le puedo dar el nombre que quiera. El agua va a conectarse con transporte. El agua va a llegar a la ficha transporte, va a tener que transportarse, ¿verdad? Las botellas ya fabricadas van a tener que transportarse. Entonces, si miramos el proceso de transporte, que yo bauticé transporte, entran tres corrientes. Dos corrientes que vienen del proceso de materias primas y una corriente que es la ficha de transporte, propiamente el transporte. Pero la lógica en LSA, en OpenLCA, es que todo esté conectado. Y luego, esto que se transporta, se acaba usando o se acaba almacenando. Es decir, aquí podemos pensar que desde la planta de embotellamiento de agua, que no está definida propiamente como embotellamiento, hay una cierta distancia hasta el punto de almacenamiento. Y a la salida tendremos agua almacenada, botellas almacenadas. Esto es PET. Esto es un flujo de botellas, es un flujo conector de botellas, no es un proceso, ¿no? Esto es agua y esto que está aquí lo puedo bautizar como botellas transportadas, ¿no? Ya se transportaron, botellas transportadas. Y esto que está aquí botellas de agua transportadas, y esto que está aquí lo puedo llamar botellas de agua almacenadas. Entonces, los empiezo a escuchar porque aquí se ve, espero, la sencillez del proyecto en términos de estructura y también, pues, el modelo que de algún modo van a tener que, establecer, implementar en el software. Repito,
Ustedes van a escoger un producto que puede ser entonces del sector alimentario, que puede ser del sector agrícola, que puede ser del sector petroquímico, que puede ser de la producción de materiales, que puede ser de, ¿qué otro me está faltando por ahí? Petroquímica, ¿cuál otro ejemplo di por, ya no recuerdo la lista? Tal vez eran esos, no, hay alguno más. ¿Alguien se acuerda? A mí ya se me olvidaron, pero son familias específicas de... Ahorita nos metemos en el software y de pronto ustedes ya lo exploraron, de hecho. Entonces, si es algodón, si es leche o si es, no sé, benceno, por ejemplo, un producto químico específico, ese producto va a poder ajustarse a esta estructura. Esta energía de almacenamiento, como es un proceso inventado, esta etapa de almacenamiento energía, lo miramos separado, energía necesaria en el proceso de fabricación de pellets y en el proceso de obtención, tratamiento, obtención de agua potable. ¿De acuerdo? Anoten este 50%, tomen foto a la pantalla si no quieren volver a escuchar mi voz y tener que ver si una grabación. Yo le tomaría foto a la pantalla. Este es el proyecto. Recuerden los colorcitos. ¿Aló? Dime. Pablo, disculpa, ¿podría repetir? Es que se me cortó la señal. Energía. Ah, bien, la energía, como esta operación de almacenamiento es una operación inventada, me la estoy inventando, no necesariamente la tendría uno que utilizar en un determinado producto. Sin embargo, les pido que la utilicen, ¿no? Esta operación de almacenamiento se vuelve obligatoria, pero con el único fin de que tengan que utilizar un flujo de energía que sí proviene de la base de datos. ¿Cuál flujo de energía? Si es una propiedad inventada, ¿cómo lo calculo? Esto es un invento. Yo les estoy dando la regla. La regla es que esa cantidad de kilovatios hora o megajulios, las unidades que quieran, sea el 50% de la energía involucrada en la obtención de las materias primas. Entonces, mientras me hacen preguntas, tienen que hacerme preguntas, ¿no? Se me va a ir la voz a mí y lo que necesito es que todo esto sea claro. Igual vamos a tratar de montar esto ya mismo en OpenLCA. Y yo no sé si en 30 minutos lo voy a conseguir, pero bueno, nos vamos a acercar. Por lo menos la lógica se va a entender. Creo que se va a entender. Esta estructura de proyecto, voy a repetirlo. Almacenamiento es una caja obligatoria que tienen que crear. Transporte es una caja obligatoria que tienen que crear. ¿Por qué? Porque quiero que manejen una cierta ficha de transporte, lo que está en rojo. Procesamiento no necesariamente lo van a usar. Fíjense que aquí el procesamiento está asociado a las botellas, ¿no? Estas dos cajas están asociadas a las botellas. Yo les pido que consideren, como van a transportar el producto de interés, que consideren el empaque, ¿no? Que lo tengan en cuenta. No lo quiero hacer obligatorio porque podría haber algún producto, no sé muy bien, pero podría ocurrir, ¿sí? Uno imaginarse algún producto que no hay que empacarlo. Chévere, si hay un producto que no se empaca, nos ahorramos impactos ambientales. Entonces, aunque no sea obligatorio en el proyecto, creo que tiene mucho sentido que lo consideren de todos modos. Supongamos que lo están considerando y tienen, por tanto, un modelo igual al mío. Es decir, una materia prima para el empaque y una etapa de fabricación de ese empaque, que es esto que está aquí como como fabricación de botellas. Y la materia prima, quizás el producto aquí central, la excusa del proyecto es un cierto producto, en este caso agua.
un cierto producto que en este caso se envasa, que en este caso se transporta y que se almacena. Preguntas, por favor. Y esto que está arriba son ejemplitos. Puede ser algodón en costales, agua en botellas PET, o puede ser leche en Tetra Pak, o puede ser lo que ustedes escojan en la categoría que escojan. Esto es lo que hay que montar en OpenLCA. Esto es lo que hay que montar y después de que esto se monte, automáticamente el programa me bota los impactos ambientales, el inventario de la unidad funcional, el inventario de todo el sistema, los impactos ambientales de esa unidad funcional, me da resultados, me permite generar tablas, me permite tener una discusión. No va a ser un LSA comparativo, no vamos a comparar nada, vamos a hacer un ejercicio. Si ustedes quisieran comparar en otro momento, ya fuera de este curso o en este curso, por supuesto, cuando quieran, pueden entonces pues, hacer la alternativa y comparar si es de su interés. Pero no es lo que estoy pidiendo, ¿no? No estoy pidiendo un LSA comparativo. Les pido, no escucho sus preguntas, de pronto empiezan a surgir ahora. Les pido que individualmente o en grupos, si alguien no lo tiene, yo no sé cómo lo trabajarían, que abran el programa. Yo voy a compartir el programa y empezamos a trabajar con el software, por favor. Por favor, empecemos a usar el micrófono. Espero que haya preguntas, o bueno, si no hay preguntas es porque todo es transparente y vamos y estamos sintonizados y sincronizados. ¿Estamos listos para arrancar? ¿Están viendo qué les pido o qué me gustaría que estén viendo? Pues no todo esta lista de bases de datos, claro que no, pero por lo menos esta que está en amarillo acá. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Listo. Entonces, se ve. Ahora lo que les pido es que ustedes lo tengan abierto y que tengan esta EcoInvent que descargaron, la tengan abierta y ojalá así como está aquí. Lo que vamos a hacer es un ejemplo para que ustedes, por favor, vayan montando lo mismo que voy a montar yo y vamos viendo entonces cómo se maneja el software. Les puedo mandar tutoriales de esto y se ponen a leer 10, 15 páginas. No estoy diciendo que sea mala idea, pero me gustaría que aprovecháramos este espacio para ir más cómodos y yo trato de responder dudas si las hay y si puedo, ¿vale? Me gustaría que el grupo 1, alguien me dice en el grupo 1 si por lo menos uno tiene aquí no nos podemos separar en grupos, ¿no? Pero alguien del grupo 1 está viendo esto que tengo yo, ¿no? Por favor. Bueno, ahorita vuelvo al grupo 1. El grupo 2, ¿alguien del grupo 2? Sí, señor. ¿Grupo 2? Sí, grupo 2. Eso, gracias. Grupo 3, ¿alguien del grupo 3 tiene esto que tengo yo aquí? Sí, profe. Gracias. Grupo 4. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, grupo 4. Grupo 5. Está abriendo. Pero sí. Grupo 5, todo listo, ya miramos. Grupo 6. Sí, profe. Gracias, grupo 6. Grupo 7. Grupo 7. Bueno, grupo 7 entonces no o no está, no lo sé. Grupo 8. Sí, profe. Grupo 8 sí, listo. Vuelvo al grupo 1. Grupo 1 ya está por ahí. Bueno, a Sí, grupo acá 1. estamos. Ah, bien, grupo 1. Grupo 5, creo que me faltó.
Sí, sí, profe, Bueno, ya la tenemos. grupo 5 está. Grupo 5 estaba abierto, estaba abriéndolo, perdón. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar lo que estaba en la diapositiva. ¿Cómo vamos a arrancar? Pues lo primero, identificando estas 3 cajitas, que son 3 niveles. Hay nivel producto, sistema de producto lo llaman acá, hay nivel procesos y hay nivel flujos. ¿De acuerdo? Son los 3 niveles. Estos 3 niveles nos van a permitir montar nuestro modelo, es decir, nuestro diagrama de flujo que teníamos en la diapositiva. Y el análisis de impacto lo vamos a hacer gracias a que tenemos esta variedad de modelos ambientales. Tendremos que escoger uno, ustedes en el proyecto. Yo después les mando el enunciado del proyecto de exactamente qué es lo que quiero. Y lo que quiero es que sea fácil, que sea rápido, pero que sea interesante también para ustedes y que les dé oportunidad de conocer el programa. Voy a arrancar entonces, no pierdan de vista, creo que la perdieron porque la diapositiva no la estoy mostrando en este momento, pero no pierdan de vista la idea de la diapositiva. Y voy a arrancar creando los flujos conectores para este proyecto. Y los flujos conectores van a ser una carpeta, van a estar, perdón, en una carpeta que va a aparecer en esta carpeta grande. Entonces, lo que les pido es que seleccionen, escojan botón derecho y abran una nueva carpeta, por favor. Y el proyecto que estamos usando, que estamos haciendo aquí de una manera, a ver, llamémoslo Portobelo, aunque es una versión particular, pero lo conectamos con un proyecto que hicimos con ASPI, ¿de acuerdo? Entonces, acabo de crear una carpeta que se llama Portobelo. Me voy a procesos, abran en procesos, me paran, por favor, me detienen en cualquier momento si hay algún lío. Botón derecho en procesos y abren ¿cómo lo llamé? Una nueva carpeta, una nueva categoría se llama aquí, que se llama Portobelo. Muy bien, por ahora estoy creando el espacio donde voy a entonces Portobelo aparece en flujos, Portobelo aparece en procesos y Portobelo tendrá que aparecer en el nivel de producto, del sistema de producto. Bueno, más que hacer una ronda de preguntas por grupos, ¿está claro? ¿Estamos todos aquí? Un momentico, ¿cómo vamos, por favor? Bien, bien. Chévere. Eso. Ustedes son mucho más rápidos que yo. Entonces, el que está deteniendo la cosa soy yo, pero si hago la pregunta, me dicen que están bien. ¿Todos están bien? ¿Hay alguno que necesita un tiempo? Lo único que hemos hecho es crear 3 carpetas. ¿Está bien? Portobelo, Portobelo y Portobelo. Bien. Vámonos a flujo. Si alguien tiene algún lío, me tiene que interrumpir ahora. Y con el botón derecho en la carpeta Portobelo, pero en la categoría flujo, vamos a crear un nuevo flujo. Y aquí hay cositas a las que hay que tener cuidado. No hay muchas opciones, pero igual hay que tener cuidado. Lo que voy a hacer aquí, ustedes se acuerdan todas las corrientes moradas, ¿verdad? ¿Se acuerdan las corrientes, los flujos, los conectores, los flujos conectores? Lo que voy a crear aquí son flujos conectores. Entonces, si creo un flujo PET, que es un flujo conector de producto y que lo voy a cuantificar en masa, estoy creando una de las flechitas moradas, la que sale o la que está relacionada con el proceso, que todavía no he creado, el proceso de fabricación de pellets. ¿Está bien? Le pongo finalizar y tengo entonces ya, si ustedes miran la carpeta Portobelo, debe aparecer, ahí está, tengo el flujo PET. Voy a crear otro flujo para ilustrar, tengo que crear más flujos moraditos, ¿se acuerdan? Hay varios flujos moraditos, varios flujos conectores. Entonces, me paro en la carpeta Portobelo, coloco nuevo flujo, estoy creando flujos conectores y hay uno que es agua.
de un proceso que es obtener agua. Le marco, por favor, producto. Aquí yo voy a dar poco detalle de alternativas que hay. Quiero que hagamos esta tarea porque es el molde, es la plantilla para el proyecto que ustedes van a hacer. Pongo flujo, tipo de flujo producto, lo bautizo como agua y le pongo terminar. Y aquí está el agua, lo puedo cerrar o lo puedo dejar abierto. Otro flujo morado, conector, es botellas plásticas. Las botellas salen del moldeado, ¿se acuerdan? Se fabrican las botellas, así que voy a tener que crear un flujo conector que es botellas. Estoy, repito, creando los flujos morados, los conectores morados. ¿Hay algún flujo más? Sí los hay. Recuerden que al llegar a transporte, entra botella, entra agua, y esas botellas se transportan. Entonces, ustedes pueden bautizar con los nombres que consideren más coherentes, más lógicos, que sean más descriptivos. Pero voy a tener que crear un flujo morado que me está faltando otro más, creo. Un flujo morado que se llama botellas con agua transportadas. Un nombre un poco largo. Este es un producto. Es un producto, ¿por qué? Déjenlo marco. Porque es el producto de es la operación de transportar botellas PET con agua y moverlo una cierta distancia que todavía no hemos definido. Botella de agua transportada. ¿Cómo la ven? Hasta ahora, pues, me interrumpen, pero creo que por eso el dibujito al principio era importante, para entender qué es lo que estamos haciendo. Queremos montar nuestro modelo, eso es lo que estamos haciendo. Me falta un flujo que no voy a llamarlo botellas con agua transportadas y almacenadas porque me aburro. Entonces, botellas almacenadas. Se entiende que son las botellas con agua almacenadas, y es un flujo de producto. Y también la cantidad va a ser, la unidad de referencia va a ser, la dimensión va a ser masa. Déjenme, yo miro mi diagramita. Tengo 5 flujos morados. En mi diagramita tengo 5 flujos morados. Ustedes no lo están viendo, creo. Pero no, creo no lo están viendo. 5 flujos morados. Está perfecto, acá están. Ya creé los flujos conectores. Flujos que están conectando procesos. Ahora, ¿estamos todos bien? Algunos síes, por favor, ahí, por favor, algunos síes por el micrófono para saber si estamos o no estamos. O algunos no, si los hay. Sí, profe, todo bien. Sí. ¿Todo bien? Increíble. Increíble porque yo me enredo en con estos programitas, pero bueno, creo que el haberlo hecho 5 veces, creo que dio tiempo, permitió que mi explicación al final fuera clara. Entonces, Portobelo, 5 flujos creados, flujos morados. Ahora me voy a proceso. Y en proceso selecciono, pongo botón derecho y establezco un nuevo proceso. Estos son ya las cajitas, ¿no? Y hay una caja que se llama pellets. O lo llamé PET, no importa, puedo llamarlo pellets de polietileno. ¿Está bien? Y esta caja está asociada con el flujo PET que acabo de crear. Entonces tengo que bautizar la caja es un proceso, me voy a Portobelo y en Portobelo escojo el flujo que sale de ese proceso. El flujo morado, la línea conectora morada, que es PET. Profe, qué pena, es que solo estamos viendo el programa, o sea, no estamos viendo la ventana emergente, sí. Muy bien, muchas gracias. Creo que puedo arreglar esto ya mismo, compartiendo pantalla, me imagino. Me dicen, por favor, cuando se vea... Eso sí, perfecto, gracias. No, gracias a ti, porque si no me enrollo aquí, no. Listo, ahí está. Entonces, creo que voy a echar para atrás, básicamente,
abrí un nuevo proceso, ¿sí? Voy a cancelarlo. Me paré en Portobelo, di botón derecho, abrí un nuevo proceso. Le doy nombre a ese proceso que básicamente es, lo podría llamar fabricación de pellets, pero si nos acordamos, pues no hay problema, pellets PET. Y de esa caja sale el flujo conector PET. Y tengo que relacionarlo aquí mismo. Me voy a Portobelo y escojo el flujo conector PET y le pongo finalizar. Y tengo ya entonces creado un proceso. Fíjense que los flujos son Fs con una marquita azul, una F naranja, y los procesos son una letra P. Pero tengo más procesos porque tengo más cajas. Me voy a Portobelo, creo un nuevo proceso. Agua. Hay un proceso que es obtención de agua, lo voy a llamar agua potable, para que se vea que hay un proceso de potabilización, de tratamiento. Ahora, ¿qué sale de ese proceso? Me voy a Portobelo, pongo agua, que es el flujo conector que sale. ¿Está bien? ¿Cuántos procesos llevo? Pues llevo dos cajitas. Me paro en Portobelo, abro un nuevo proceso y a ver en qué estado todos esos flujos van a llegar. Ah, no, perdón, botellas. Hay un flujo que se llama botellas. Perdón, hay un proceso que se llama botellas PET, fabricación de botellas PET, pero lo marco por ahora sí. ¿Y qué sale de esa caja? Sale botellas. Estoy haciendo las conexiones, estoy creando cajas y haciendo las conexiones. El otro flujo en Portobelo es transporte. ¿Sí? En transporte llegan las botellas vacías, llega el agua. Transporte es un proceso. ¿Qué sale de la caja de transporte? Me voy a flujos, y a flujos, a la carpeta de flujo que ya tengo creada y flujos que ya tengo creados, y escojo botellas con agua transportadas. Uy, me van a faltar unos minutos. Les voy a robar 5 minutos hoy, pero sigamos a ver hasta dónde llegamos. Me voy a Portobelo, ya tengo creado transporte, me falta solamente una caja, que es la caja de almacenamiento, que es a la que le va a entrar después energía. Yo todavía no estoy trabajando con las fichas, ¿no? Solamente estoy conectando cajas. Me voy a Portobelo y selecciono botellas almacenadas. Lo puedo verificar. Fíjense que aquí... Pregunta. Perdón. Dime. Digamos, en este caso no estamos teniendo en cuenta el embotellamiento, ¿cierto? O sea, en caso de que lo tuviéramos en cuenta, eso sería otro proceso. Exacto. Tendrían que pensar en una cajita que se va a llamar embotellamiento, a la cual llega una corriente de botellas vacías, ¿sí? Ya fabricadas, claro, y la corriente de agua ya tratada, agua potable. O sea, Y se en pueden esa escoger cajita, dos corrientes. dime, perdona, ¿Se pueden escoger dos corrientes? ¿a qué te refieres con dos corrientes? Porque Perdóname. hemos escogido hasta ahora como solo una, ¿no? Digamos, en este caso escogimos las botellas almacenadas ya llenas. Sí. Pero en el caso del embotellamiento tendríamos que escoger botellas y lo que llamamos agua potable. Que ¿Correcto? van a ser entradas, sí. Okay. Quizás eso es justamente, lo voy a ilustrar acá. En este momento ya tenemos los cinco procesos. Sí, es importante que se entienda bien eso. Para contestar a tu pregunta, si hay una unidad de embotellamiento, tenemos que crear un proceso, una caja que se llama embotellamiento, a la cual le llega una corriente de botellas vacías, le llega una corriente de agua potable y un flujo conector a la salida, que es, tendremos que crearlo, que es agua embotellada. Agua embotellada, es cierto, esa unidad no la hemos incluido aquí en este proceso, ¿sí? Pero sí, es totalmente válido. Okay. Y repito que, a ver, no es que los desanime, porque por supuesto, cuando uno tiene la herramienta, uno de pronto quiere hacer cosas, pues digamos, con mayor detalle, y yo estoy haciendo aquí un esquema, un ejemplo muy sencillo. Pero en últimas, les pido que también ustedes mantengan, si quieren incluir alguna cosa, porque les parece que lo pueden hacer y que le da valor,
este no es tanto un proyecto para creerle a los números que vamos a obtener, es más un proyecto para ilustrar el programa. Entonces, podemos estar, o les diría que podemos estar tranquilos por ahora con ese nivel de detalle. Pero, y creo que también ayudo a contestar a tu pregunta con lo que sigue, tengo ya las 5 cajas creadas. Pero me están faltando 5 cajas creadas con las salidas. ¿Estamos de acuerdo? Las salidas son moraditas. Me está faltando el sustento, el alimento, la esencia, que son los flujos rojos. Lo que hemos hecho es la estructura. Vámonos a P, por ejemplo. Aquí quedaron abiertas las 5. Si alguien lo cerró, pues lo puede volver a abrir. El proceso que llamamos pellets PET. Me voy a la pestaña aquí abajo. ¿Me siguen copiando? ¿Siguen viendo la pantalla? Por favor, es que entré en una zona de Sí, Pablo. oscuridad. Listo, muchas gracias. Me voy al proceso pellets PET, proceso que creé yo, y me voy a inputs, outputs, entradas y salidas. Y tengo 2 tablas. La de salida es el flujo conector que yo creé. Y aquí voy a empezar a alimentar tanto la salida como las entradas, sobre todo. Pero fíjense que tengo, en este caso, era un flujo másico. Lo había definido desde el principio. Y voy a tratar de hacer algo parecido a lo que hicimos con el taller Portobelo. Las 100 botellas eran 4 kilogramos de PET, ¿se acuerdan? Las 100 botellas pesaban, cada botella pesaba 40 gramos. Entonces, en esta tabla le estoy dando ya un valor mágico a la salida conectora del procesamiento de pellets. Estamos en la fábrica de pellets en este momento. Salen pellets, salen 4 kilogramos de pellets. Y muy importante, y esto yo creo que es clave y luego ya faltará muy poquito para que podamos ejecutar. Realmente creo que calculé con 15 minutos más lo lograba, pero les voy a robar, ¿qué les dije? 7 minutos a ver a dónde llegamos. Pero este ejemplo lo pueden ustedes reproducir en los otros procesos. Estamos en pellets PET, ¿de acuerdo? Y ahora voy a las entradas. Y en las entradas selecciono, hago un doble clic en una de las filas, y empiezo a preocuparme de la entrada a la caja del procesamiento de los pellets. Y la entrada a esa caja era un flujo rojo, que es pellets de polietileno ya procesados. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Si ya son procesados, ¿por qué hay un cajón que se llama procesamiento? Sí, es parte del lenguaje o de la estrategia que hay que aceptar. Yo creo la caja procesamiento, pero esa caja se alimenta con información. Y esa información es la de los pellets PET. Empiezo ahora a moverme en las carpetas que constituyen la base de datos EcoInvent. Me voy a manufactura. Aquí voy a ir un poco rápido. Yo igual de pronto se me olvida dónde está y tengo que buscarla, pero en este caso los pellets PET están en la carpeta 20 de... Ustedes no tienen por qué... Mejor dicho, ustedes tendrán que buscar su material y sus materiales. Me voy a la carpeta 20 y en la carpeta 20 está la 202, en la cual no, en la 202 no está. Me voy entonces a la 201, en la cual está manufactura de plásticos y de... No, tampoco está acá. Bueno, aquí estoy perdiendo tiempo ya me acordé dónde estaba esto. Perdónenme aquí, pero... Ya me acordé, pero ahora no la veo. Productos químicos. Manufactura, es la 20, sí. Manufactura de otros productos químicos, creo entonces. Opa. Bueno, estos errores que estoy cometiendo sirven para perder tiempo, pero también sirven para ver la variedad de cosas que habría en un proceso como este. Acá está. Voy a buscar entonces, creo que lo había llegado. Voy a irme, perdón, fui a la carpeta de manufactura de plásticos y escojo una que tiene que ver con polietileno. Y fíjense lo bonito, tengo pellets de polietileno
ya en el grado, en la calidad necesaria para botellas. ¿Está bien? Esta es una opción que voy a escoger ahora porque necesito pellets para botellas y le pongo OK. Le pongo OK y son 4 kilogramos de pellets. Aquí alguien podría decir, no, pero es que hay pérdidas en el proceso de fabricación de botellas y tiene toda la razón. De hecho, con frecuencia uno en lugar de colocar 4 kilogramos de pellets, uno coloca, por ejemplo, si tiene los datos, 4.1 kilogramos de pellets porque uno tiene información de que algo de material se va a perder luego en la fabricación de las botellas. Pero en este caso nos vamos con 4. Y muy importante, por favor, hay que hacer el link con el proveedor de ese pellet. Proveedor no en términos de fabricante, sino de ficha. Y cuando vamos a ese pellet en grado botella, tenemos una serie de opciones que nos empiezan a mostrar un poco la riqueza de la base de datos. Y aquí, de pronto la próxima clase doy más detalle, pero anotemos un poco las reglas. Las reglas van a ser que vamos a escoger polietileno grado botella, no marcado con la letra U, que de hecho creo que ustedes no tienen esta información con la letra U, solo con la letra S, que es la que quiero que trabajemos. ¿Es así? ¿Ustedes están viendo algo parecido a lo que yo tengo? ¿O solamente ven las opciones con la letra S? Si alguien me ayuda, por favor. Exacto. Y está muy bien porque la única base de datos que descargaron ustedes fue la que yo compartí, que es nivel sistema. La S tiene que ver con sistema y la U tiene que ver con unidad. La S y la U al final contienen la misma información en términos del inventario, pero el nivel de detalle de la U es mucho más, el nivel de subcajitas que hay dentro de la caja es mucho más rico, tiene una cantidad de subprocesos enorme, que en términos totales están también en la S, pero no están separados. Digamos que la S no tiene esos compartimentos. Sí la información, pero no las subcajitas. ¿Por qué le recomendé entonces la S si finalmente la U pues parece que tiene más cosas? Pues básicamente por la simplicidad y por el tiempo de cálculo. La cantidad de cajitas que puede haber retrasa un poco la operación. Y repito, los números absolutos son iguales. Hay 3 S para polietileno grado botella. Y es, bueno, mentiras, hay más. Hay por aquí unos hablando, creo que de Suiza. Lo que les pido es que traten de anotar, y si no me preguntan, RER es Europa, es decir, son pellets hechos en Europa. ROW es resto del mundo, es decir, que está contabilizando todo menos Europa, y de hecho todo menos Europa y Canadá, y creo que estas siglas son Canadá y Quebec, pero podría estar equivocándome. No, creo que Cuba, aquí hay unos códigos por países que algunos me los sé y otros no. En todo caso, para este proyecto, el ejemplo, voy a escoger los pellets de polietileno grado botella a nivel resto del mundo. Es decir, es un promedio del mercado mundial, quitando los otros que están aquí, que es Europa y Canadá. Me quedan 3 minutos. Esa es una entrada para este proceso. Y son los 4 kilogramos y está vinculado al proveedor. Es muy importante. Anoten, por favor, ese por defecto ustedes lo tienen. Vamos a tratar de buscar, en la medida que tengamos la información global. En este caso, resto del mundo, es decir, global menos Europa principalmente. ¿Listo? Esta es la información, hay que darle guardar. Esto es lo que entra y lo que sale. Creo que sí, esto es lo que entra y lo que sale de la cajita del procesamiento de los pellets. Hagamos un proceso más, por favor, que es, hagamos el del agua potable. Pues yo tengo tiempo, pero no les quiero quitar, tendrían que decirme todos los del grupo que podemos quedarnos los 5 minutos, que ya se los quité, los 5 minutos, 10 minutos les dije, o 5, 10, 5 minutos más. Sigamos y ya cuando lleguemos a las 55 vuelvo a hacer el mismo comentario. Estamos en agua potable, ¿de acuerdo? Nos vamos a las entradas y salidas. ¿Cuál es la salida? 100 kilogramos de agua potable, porque son 100 litros. Estoy tratando de hacer el ejemplo, no exactamente, y no importa, pero inspirándome en el ejemplo de Portobelo. Me voy a las entradas, y en entradas voy a tratar de buscar agua. Hay una carpeta que es la E, que habla de agua,
La 36, la E36 habla de agua, tratamiento y suministro. Y esa la vuelvo a abrir. Hay una que se llama, fíjense lo interesante, nosotros tenemos agua desionizada, agua descarbonizada, sin CO2, que forma gas carbónico, agua ultrapura, agua de lluvia, agua ultrafiltrada, agua tratada con lámpara ultravioleta. Vamos a escoger agua de tubo, agua, la tap water. ¿Listo? Le damos OK. Y por supuesto tenemos 100 kilogramos de agua tratada potable, de tubo. Vamos a ir ahora al proveedor, a ver de dónde va a salir esta agua. Nos vamos al proveedor y hay unas categorías acá, tanto para la S como para la U, que es de mercado. El mercado es un tipo de ficha muy particular porque tiene en cuenta los transportes y algunas operaciones de mercado global. Tiene información que puede ser interesante, yo no digo que no, pero que puede ser muy difícil de entender bien cuál es. Hay que leerse la tesis o el documento que en general se encuentra la información base asociada a esta ficha. Entonces voy a ir por la fácil y voy a escoger agua de tubo convencional. Miren, tenemos para Colombia. Empieza a haber cosas interesantes. Esto no lo tenía fresco yo, pero agua colombiana está. CO corresponde a Colombia, pero yo estoy en el resto del mundo y voy a escoger esta que está aquí. Perdón. Sí, esta. Es que no la puedo. Creo que aquí la ven, ¿verdad? Resto del mundo. No, perdón, pero no es este resto del mundo, porque esto es agua con filtración directa. Puede ser agua con filtración directa del resto del mundo. No nos preocupemos por eso. Escojamos resto del mundo con la letra S. ¿Listo? Si escogieron otra ficha, no importa, el ejemplo igual va a funcionar. Bien, esto es agua. Esto es el proceso agua, lo salvamos. Vámonos a una que tiene varias cosas. La fabricación de las botellas. A la caja botellas le van a llegar dos corrientes. Estoy en el proceso embotellamiento. Al proceso embotellamiento, del cual salen botellas, del cual salen las botellas fabricadas, le llega un flujo que es el del PET. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este es un conector que le llega ahí, es un flujo moradito. Y le llegan los 4 kilogramos PET. El proveedor, fíjense esto, este también tiene proveedor. Pero ¿cuál es el proveedor? Es un proveedor que nosotros creamos en este ejercicio, que se llama pellets PET. Y además de los pellets, llega un proceso particular, a ver si lo encuentro, que es el de manufactura, básicamente el moldeo de las botellas. Si nos vamos a la carpeta 22, tenemos manufactura de productos plásticos y creo que aquí está, fíjense, moldeo por inyección. Por inyección, no, por soplado. Un tipo de moldeo que Ashby, por ejemplo, pues no tenía. Y podemos ver un poquito y explorar. Esa es la tarea. Blow molding. ¿De acuerdo? ¿Cuánto PET se va a procesar? Se van a procesar, perdón, blow molding lo abrí, pero yo estaba en botellas. Acá estoy, sí. ¿Cuántos pellets se van a procesar? 4. Voy a tener que procesar por moldeo, por soplado, 4 kilogramos. ¿Y cuál es el proveedor? Selecciono y trato de buscar el que estamos usando, que es básicamente ese, que lo tienen ustedes, resto del mundo. Y ya está. Pues, ¿qué les digo? Les digo que nos falta hacer este mismo tipo de operaciones con los otros procesos. Espero que se haya visto que las opciones y el nivel de carpetas es grande, así que ustedes van a poder seleccionar el producto de interés, van a tener muchas opciones. Quería llegar hasta el final, pero me faltaron minutos y quiero que terminemos ya, van a ser casi las 6 de la tarde, ya les agradezco la paciencia. Pero tampoco me gusta mucho tener que esperar hasta el próximo lunes para seguir con esto, que ustedes puedan empezar a trabajar. Entonces, pues tal vez, a ver,
creo que hemos visto pasos importantes, pero no todos. Puedo tratar de darles la información de lo que resta, como las pautas de lo que resta, para que ustedes terminen este mismo ejemplo y antes del lunes, ustedes tienen, pues, en principio este curso tiene un número de horas grande, además, de trabajo por fuera de clase. Entonces, yo estoy, por supuesto, conectado con ustedes, así que podemos intentar terminar este ejemplo, pero a distancia, en la clase presencial. Esa va a ser la tarea para el próximo lunes. Y antes del próximo lunes ya tendremos oportunidad de verificar, porque yo les pregunto, o porque abro un cuestionario, no importa, aquí no nos preocupemos por la nota, sino más bien por estar al día. Yo les pregunto cosas sobre el proyecto ya montado. Entonces voy a darme alguna maña para intentar que montemos esto antes del lunes, es decir, el viernes ya de pronto, nos faltaba muy poquito, ¿de acuerdo? Entonces les doy las pautas, montan el proyecto y el lunes llegamos a discutir cosas sobre este ejemplo particular ya montado. Bueno, jóvenes, gracias por los 10 minutos adicionales. Descansen, estudien y ya les, bueno, ahora no, mañana les mando un correo con algunas pautas para lo que siga. Gracias, Chao, Pablo. que estén bien. Gracias, a Pablo. ustedes. Hasta Gracias, luego, que Pablo. estén bien. Nos vemos pronto. Chao. Gracias.